Hermanos y amigos, buenas noches. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico. Estamos ya en la segunda clase de este tiempo que estamos aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Gracias al Señor por bendecirnos la vida y por darnos esta oportunidad. Bienvenidos a todos. Vamos a orar. Pidamos al Señor su bendición en una palabra de oración. Por favor, hermana Elsa, que nos dirija en la oración. Oremos, mis hermanos. El micrófono, préndale. Ok. Amado Padre Celestial, tú que eres tan bueno, Papito Dios, que nos has recogido, tú que nos has unido a tus hijos, a tu familia, en cada ciudad, Papito Dios. Darte gracias por este estudio, por la maravillosa tu palabra, que poquito a poquito vamos aprendiendo cada palabra, cada verso, Señor, y grabando en nuestros corazones para ser testigos tuyos, Papito Dios. Gracias te damos por ese maravilloso privilegio, que podemos entender todo lo que está oculto dentro de esa palabra maravillosa. Te damos gracias y que tú con tu poderío nos bendigas, Señor, a nuestro pastor Byron, a pastor Cleto, también a pastor Germán, y a todos los hermanos que se encuentran, Papito Dios, dirigiendo tu palabra. Gracias te damos y afírmanos en tus pasos, Señor, para no equivocarnos y seguir en este caminar de este tiempo que viene tan peligroso, tan humillante, Señor, para toda la humanidad. Esas noticias tan tristes, Papito Dios, que solo tú nos puedes consolar. Gracias te damos en esta noche y dejamos en tus manos, Señor, este estudio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, mi hermanita. Bienvenidos a todos. También bienvenida a nuestra hermana Fidelina. Sí, hermano Alfredito, también bienvenido. Bueno, estamos ya en esta segunda clase, Buenas hermano. noches con todos, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano Alfredito. Buenas noches también a la hermana Laurita. Buenas noches. Estamos, hermanos, con el texto bíblico que tenemos que memorizar. Y no sé quién ya se sabe el texto bíblico para memorizar. ¿Cuál texto, pastor? ¿Del libro de Romanos o del libro de Hechos? No, Romanos. Romanos Sí, 1:17. Romanos 1:17. No sé si Amén. alguien ya sabe. Amén, pastor. Ok, a ver. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Ujú. ¿Eh? Como está escrito, Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. por la fe vivirá. Muy bien, mi hermano. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe el texto? Yo, pastor, a ver si puedo. A ver, mi hermana. Esa buena noticia nos ha revelado cómo Dios nos hace justo ante sus ojos y lo cual ha logrado desde el principio hasta el fin, que por la fe, como dice las escrituras, es por la fe que el justo tiene vida. Ya, el justo tiene vida, o más el justo por la fe vivirá. ¿Alguien más? Bueno, yo les envié en una presentación, ¿no? Miren ahí, el verso clave.
Yo ya les envié al grupo esto. Romanos 1:17. Está en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, un verso corto que resume el tema que está tratando la epístola a los romanos. Mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, habíamos partido diciendo que este texto se relaciona con una pregunta clave. ¿Cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? Es la pregunta que se le hace al apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Obviamente toda la epístola a los romanos, pero resumida, tenemos ahí. Ujú. El justo por la fe vivirá. Pastor, Sí, en el libro mismo de Romanos, en capítulo 5, Romanos 10, 8, 9, nos habla también sobre cómo puede ser el hombre justo delante de Dios. claro. Obviamente habla bastante. Vamos a ir analizando conforme avanzamos y es la temática de Romanos. Es la temática de Romanos. Ahí tenemos lo que nos acaba de decir nuestro hermano. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y tenemos como una referencia Job 9:2, lo que pregunta Job: ¿cómo puede ser el hombre, cómo puede el hombre justificarse ante Dios? Ujú. ¿Cómo yo, siendo pecador, puedo ser declarado justo delante de Dios? ¿Qué hay de por medio? Entonces, esa es la gran pregunta que tenemos ahí. Bien, estábamos viendo, hermanos, sobre el tipo de literatura en la que está clasificada esta epístola. ¿Cuál es su género o su estilo de escritura? Y la respuesta es que es una epístola. Sí, es una epístola, es una carta que está dirigida a una comunidad de creyentes, no personas inconversas, sino a una comunidad de creyentes. Y lo que Pablo hace con toda la carta es fortalecer la fe de la iglesia en Roma. Una iglesia joven que estaba en formación y una iglesia que necesitaba doctrina, instrucción de la palabra de Dios para saber en qué consistía su salvación, qué es lo que había hecho Jesucristo para poder ser el medio de salvación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la estructura de una epístola. Está en la pantalla. Mm,
ahí. La estructura de una epístola. ¿Cuántas epístolas tenemos en el Nuevo Testamento? 10. No, No. no. Más son. ¿Cuántas epístolas tenemos en total? 21. 21. 21. ¿Cuántas son del apóstol Pablo, que se le atribuye como autor? 11. Son 13. 13. Y 8 son consideradas de varios autores y como cartas generales. Bueno, la palabra epístola viene de esta palabra griega, epistolé. Epistolé. Aquí está el español, ¿no? Epistolé. Bueno, ¿qué significa o quiere decir? Es un mensaje escrito y enviado, que puede ser una carta formal entre amigos, instructiva, para contestar preguntas, para animar. Puede tener diferentes motivos, inclusive una carta educativa. No vamos a pensar, pues, o sea, en nuestra mente vamos pensando que tuvo que haber sido algo como esta carta que está aquí, como este papiro. No en el papel blanco que nosotros conocemos, con un esfero color azul, hoja A4, nada de eso, y peor aún computador y todo eso. Fue escrito en un material propio de la época, y por eso les decía que si el apóstol Pablo viviera en nuestro tiempo, él ya no usaría esto para escribir, él usaría la tecnología del momento, lo que el ser humano ha logrado construir en este tiempo. Como tenemos 21 epístolas, hay un estándar de estructura que podemos observar en las 21 epístolas, con las variantes que le diferencian a cada una, ¿no? Pero estos son los puntos claves que tenemos en ellas. Tenemos la parte de la introducción. ¿En qué consiste? En que se presenta el remitente, se presenta al destinatario y también se expone unos saludos generales. Si usted puede hacer como un deber personal, mire desde Romanos hasta Judas, cómo este patrón se mantiene en las 21 cartas que está en el Nuevo Testamento. Una parte introductoria. Luego viene el cuerpo de la carta o el tema a tratar, como tenemos ahí. El tema a tratar. ¿En qué consiste? Contiene doctrina, instrucción de la fe, instrucción bíblica. También tiene palabras de ánimo, palabra de exhortación. Hay cartas que fueron escritas para corregir una mala conducta, pero también fueron escritas para animar. Y en el cuerpo de la carta también tenemos este aspecto muy importante. ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo siendo salvos podemos vivir la vida cristiana? O sea, en esta estructura es que se expone el tema, el cuerpo de la carta. Y finalmente tenemos la parte de la despedida. La despedida. En la despedida, a veces vamos a tener saludos finales, un saludo final,
también motivos de agradecimiento. En ese agradecimiento, con frecuencia se observa que se nombra a hermanos y hermanas concretos, donde se les agradece, se les anima, se les felicita por tal o cual situación. Y también con frecuencia aparece lo que se llaman las doxologías. ¿Qué es una doxología? Es una frase, un párrafo, donde se exalta quién es Dios, donde se exalta el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, estos 3 puntos, hermanos, son los que conforman la estructura de una epístola. Y obviamente, pues aquí en la epístola a los romanos es visible esta estructura. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo ahora del libro de Romanos. Si pueden ver la letra de las notas, le hago más grande. Ahí. Miren, vamos al ejemplo de Romanos. El ejemplo de Romanos. Tenemos la parte de la introducción, el tema a tratar y la despedida. ¿Sí? La despedida. En cuanto a la introducción, estoy usando la Reina Valera, ¿no? Contemporánea. Esa versión estoy usando ahorita. Ya, en la introducción. Miren, la introducción en Romanos se encuentra en el capítulo 1, versos 1 al 7. Sí, en el capítulo 1, versos 1 al 7. Y fíjense ahí, empieza diciendo, yo Pablo. ¿De quién está hablando aquí? Del remitente. Entonces, en este caso, yo voy a ir escribiendo. Usted también vaya tomando notas. El remitente en este caso es Pablo. ¿Ya? Y también ahí se nos da, dice, hace una descripción del siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, etcétera, etcétera. Miren en el verso 7. Romanos 1:7. A todos ustedes que están en Roma. Entonces tenemos el destinatario, creyentes, miembros de la iglesia en Roma. Ellos son los destinatarios. Entonces, fijémonos aquí que en la parte inicial de Romanos tenemos la parte de la introducción. Se nos expone el remitente, un poco de saludos, y se nos dice quiénes son los destinatarios, los creyentes miembros de la iglesia en Roma. En Roma. Bien, un dato importante también. Luego de eso viene el cuerpo de la epístola, el tema a tratar. Algo muy significativo en esta epístola es que
no tiene un tema para corregir un problema en esa iglesia, cualquiera que sea este problema, o también algún tipo de falsa doctrina que a la iglesia le esté siendo contaminada. No hay eso, como en el caso de la iglesia de Corinto, la epístola a los Gálatas, donde tajantemente el apóstol Pablo con enojo, ¿no? Les exhorta a que no den lugar a la falsa enseñanza, a que no den lugar a un estilo de vida contrario a los principios de Dios, ¿ya? En este caso, hermanos, tenemos la parte del cuerpo de esta epístola, ¿sí? Del capítulo 1 al 11, la parte doctrinal, ¿ya? La instrucción. Nos habla acerca de la justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Nos habla cuál es la nueva identidad del creyente, qué ha pasado, la seguridad de la salvación. Nos pone varios ejemplos y hace toda una exposición en qué consiste la obra maravillosa de la gracia salvadora de Dios para la humanidad. Es la parte doctrinal del capítulo 1 al 11. ¿Sí? Capítulo 1 al 11, no se olviden, ¿no? Luego de eso, bueno, ahí vamos a ver. Vamos, Romanos 11. Ahí tenemos. Miren, va hablando sobre Israel. Hay mucho por hablar ahí. Y termina en el verso 36. Romanos 11, 36. Ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces hasta ahí llega la parte doctrinal. Y a partir del capítulo 12, ¿sí? Romanos 12, tenemos la aplicación. La vivencia cristiana. A cómo un creyente debe vivir. O sea, no es una cuestión solamente de tener fe en Dios. O sea, el ser cristiano no es una relación solamente vertical. O sea, Diosito, te amo, me has salvado, te adoro, te alabo. Sino que al mismo tiempo es una relación vertical. Vertical. Mi relación con Dios es la base para mi relación con mi prójimo. No hay otra forma de verlo. Entonces acá, del capítulo 12 al 16, al 15, nos dice cómo debemos vivir como creyentes. Y este es el patrón que sigue en las otras epístolas. Tenemos una parte doctrinal, de ánimo, de exhortación, y luego viene una parte práctica. Por ejemplo, miren. Cuando llegamos a Romanos 12, nos encontramos con exigencias muy altas para los hijos de Dios. Por eso les decía que la vida cristiana solamente se la puede sobrellevar con una comunión creciente con el Señor. De otra manera no hay cómo. Miren acá. A partir del verso 9 es algo confrontador para nuestro egoísmo. ¿Ya? A ver, veamos algunas cositas aquí. Miren acá. Romanos 12:11.
Edison, por favor, léenos, ¿ya? Dice, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Miren. Observen esto, ¿no? Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Otra acá. Observe. Un reto, ¿no? ¿Y cuántas veces no luchamos con el deseo de hacer lo contrario? Pero ahí viene la obra de Dios que nos da poder para no hacerlo. O si lo hemos hecho, nos ayuda para no hacerlo otra vez. Ujú. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. A la vez que amamos la paz, hacemos la paz. O sea, una cosa es que observamos en la exigencia de la sociedad. Todos queremos paz, todos anhelamos la paz, y eso pues es algo natural. Pero todos hacemos la paz, porque anhelar es una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo anhelo un mundo más justo, pero yo estoy actuando con justicia, y de igual manera viene en el campo de la paz. Ujú. No busquemos vengarnos, miren. Mejor dejemos que actúe la ira, porque Dios dice, mía es la venganza. Entonces este mensaje es revolucionario. En verso 20, miren ahí. Este tipo de vida es una descripción de los que han depositado su fe en Jesucristo, han experimentado el nuevo nacimiento. Obviamente no es de la noche a la mañana que lo vamos a cumplir, ¿ya? Es un proceso de vida, es el proceso que se llama la santificación, donde cada día, como chiquitos, como bebitos, vamos queriendo dar pasos, las piernas le tiemblan al bebé hasta que da sus primeros pasos y luego él cree que puede ir por donde quiera y boom, se cae, se rompe la cabeza, se rompe el pie, se remella la cara y va creciendo y va creciendo y va creciendo, y es algo muy semejante en la vida espiritual. Estamos creciendo a la imagen del Señor Jesús. Entonces, como podemos ver, a partir del capítulo 12, nos habla acerca ya de cuestiones prácticas. Cómo los que han sido declarados justos deben vivir. Esa sería la frase. Bien. Y tenemos en la estructura acá la despedida. Ya llegando al capítulo 16. Al capítulo 16, por ejemplo, miren, ahí tenemos saludos personales. Cuando uno revisa esto, pues quizás como que no le para mucho asunto. Yo en mi vida cristiana es rarísimo que haya escuchado sermones basados en Romanos 16. Es muy poco. Es muy poco, hermanos. Pero aquí hay mucho de qué hablar y tiene unas enseñanzas grandiosas, ¿ya? Entonces tenemos aquí la despedida, tenemos los saludos, pero también ya para finalizar el capítulo 16 de Romanos, tenemos una doxología. Una doxología.
O sea, una frase, un párrafo que exalta el nombre de Dios. Sí, una doxología y termina en el verso 27. Romanos 16, 27. Y de ahí empieza los Corintios, ¿no? Bueno. Sí, entonces, ¿está claro, hermanos? La estructura que tenemos en Romanos también, la estructura de una epístola del primer siglo. Una parte introductoria, el cuerpo de la carta y la despedida. Ujú. Parte introductoria, el cuerpo de la carta y la despedida. ¿Ya? No sé, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bienvenida, hermana Fidelina. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Bendiciones al grupo. Amén. Bienvenida también a Tatiana. Ella se encuentra en Nueva York, Tatiana. Es una niña azúcar. Bien. Tatiana, ¿puedes darnos algunas palabras, por favor? ¿De qué pasa? Saludos. Como que Ya. Gracias por esos saludos. de Avancemos, nada. mis hermanos. Ah, perdón. A ver. A ver, hermana Fidelina, ¿cuáles son las tres partes de la epístola, de una epístola? Las tres partes de una epístola es introducción, en donde tenemos remitente, saludo y este, destinatario. La Ujú. otra parte es el cuerpo, Ya, que también puede haber ahí doctrina y aplicación a la vida. Y la tercera es despedida, eh, donde hay saludos y también puede haber un párrafo de doxología. La doxología es exaltar a Dios. ujú. Es una frase que exalta a Dios. Y no necesariamente la doxología está al final. Por ejemplo, en Primera Timoteo está casi al inicio. Está al inicio prácticamente, una doxología que escribe el apóstol Pablo. Bienvenida. No me acuerdo cómo se llama el contacto que dice Casillas, Nicole 3BGUA. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pastor, buenas noches. Soy José Casillas. Exacto, José Casillas. ¿Es el esposo de la hermana Susana? Sí, Pastor, mil disculpas por Ya. la atrás. Lo que pasa es que teníamos un estudio y recién acabamos llegando a tu Ah, ya, casa. ya. Mil Bienvenidos, disculpas, ¿no? Pastor. Gracias. Bienvenidos. Bien, avancemos, mis hermanos. Bien, ¿en qué idioma fue escrito Romanos? ¿En qué idioma fue escrito? ¿Aló? Griego. Pastor, en arameo, hebreo y griego. No, solo romanos. Solo la epístola de los romanos. Ah, Griego. Fue escrito en griego. Vamos a ver. En Juan 19:20, hermana Fidelina, denos lectura, por favor. Juan 19:20, ahí está. ¿Sí está leyendo?
Hermana Fidelina, ¿puede darnos lectura, por favor? Juan 19:20. Amén, pastor. Dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Ujú. Este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Ok. Este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Observen ahí. Entonces, en el contexto bíblico, la Biblia se relaciona con 3 idiomas: el hebreo, el griego y el latín. Bueno, ¿por quiénes eran usado el idioma hebreo? Arameo. Era la lengua del pueblo judío. Era la lengua en que estaba escrito el Antiguo Testamento. Para el tiempo del Señor Jesús, ya el Antiguo Testamento estaba traducido al griego. Estaba traducido al griego. Quiero escribirles, voy a usar la pizarra. El Antiguo Testamento ya estaba escrito al griego y esa versión griega del Antiguo Testamento hebreo se llama la versión de los 70. La versión de los 70. Cuando usted lea un diccionario bíblico, un comentario, va a encontrar eso. Y solamente va a encontrar esta. ¿A qué se refiere? A la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. A la versión griega. ¿Ya? Entonces, en el tiempo del Señor Jesús, ya no se hablaba el hebreo puro, en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Se hablaba en arameo, una derivación del hebreo, muy similar, pero no es hebreo en sí. Entonces, esto debido a la evolución del idioma y de igual manera a las nuevas generaciones que fueron teniendo contacto con naciones extranjeras, imperios extranjeros, y quedó en desuso el hebreo bíblico. Con la conquista de los griegos, con Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el pueblo judío, la nación judía, quedó una vez más subyugado bajo este imperio. Y obviamente la meta primordial de este hombre conquistador, Alejandro, a más de expandir su territorio, pues la idea de su corazón fue también expandir la cultura y el idioma. Y por eso es que el pueblo nativo de Dios, el pueblo judío, digamos que no debería hablar griego, pero la mayoría estaba en el contexto del idioma griego. Muchos sabían el griego. Y fue esa una de las razones por las que se tradujo a la versión de los 70 el Antiguo Testamento hebreo, por el año 250 antes de Jesucristo. Entonces, el hebreo es la lengua judía que hablaban los judíos de Palestina. O sea, estamos hablando de todo el sector donde hoy se habla de Palestina, ¿no? El griego era la lengua mundial del comercio y la cultura. O sea, el griego pues no era la lengua mater de los judíos, pero había que usarla. Obviamente no todos hablaban griego, ¿no?
Ujú. Y el latín era la lengua oficial del gobierno romano, el latín. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, muchos leyeron, dice el evangelista, ¿no? Que colocaron Juan 19:19. Miren ahí, hermana Susana, ¿puede leernos, por favor? Juan 19:19. Pastor, buenas noches. Buenas Amén. noches. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ya. Sobre la cruz estaba ese rótulo, ¿no? Hemos visto en las películas, en gráficas, en el arte, estaba esto. Pero, ¿qué pasó? No lo pusieron en un solo idioma. ¿En cuántos lo pusieron? En tres, pastor, en En hebreo, tres, griego y claro. latín. Ujú. Hebreo, griego y latín. El hebreo, el idioma del pueblo judío. El griego, el idioma universal. Sí, y el latín, el idioma oficial del imperio. Entonces, en la cruz de Jesús estaba pegado un membrete, ¿no? Hablemos de un membrete. ¿Cómo sería? No sé qué otro nombre. Como un rótulo donde decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Mi pregunta, hermanos, el apóstol Pablo, ¿qué idiomas hablaba? ¿Qué idiomas sabía? Pablo sabía los tres idiomas, pastor. Ok, muy bien. Y vamos a ver las razones, ¿no? Entonces, la epístola a los romanos, ¿en qué idioma fue escrito? ¿En qué idioma fue escrito? En griego. Griego. Vamos a ver un ejemplo. Miren ahí. Esta es la epístola a los romanos en griego. Mi pregunta, ¿entiende? No. Obviamente que no. No se entiende nada. No se entiende. Es como que nos pusieran ahí chino y nadie entiende. Entonces aquí viene la obra ministerial de los traductores. Ujú. Es una disciplina de vida. Los que se dedican a estudiar los idiomas bíblicos, hebreo, griego, arameo, para poder traducir a un idioma actual de una nación. Tienen que quemarse las pestañas para saber qué dice el verso aquí y poder traducirlo al español, al quichua, al alemán, al inglés, francés, italiano y todas las lenguas que podamos nombrar. Entonces, los traductores es una profesión, hermanos, es una trayectoria de vida, ¿no? O sea, no es como hoy nosotros vamos a la esquina o estamos en internet y boom,
curso de inglés gratuito. Aprende el inglés en 2 meses. 5 pasos para esto. O sea, no es así. No es así. Los que van a traducir tienen que ofrendar sus vidas y dedicarse a estudiar este idioma. Entonces, cuando traducen al español, hay diferentes formas de expresar el contenido de un pasaje, manteniendo la esencia, pero con variantes de expresión. Y ahí es donde viene la riqueza de las versiones, hermanos, de lo que estábamos hablando el martes. ¿Por qué? Porque ninguna traducción dice al 100% exactamente lo que del idioma original al que se le está traduciendo. Entonces, ahí viene el complemento de las versiones de la palabra de Dios. Y hoy no tenemos que quejarnos, hermanos. Estamos en un tiempo de la humanidad donde está al alcance de nosotros varias versiones de la Escritura y en nuestra mano gratuitamente. Eso hay que agradecer al Señor porque está en el idioma español y podemos hacer comparaciones y tener estudio y edificación para nuestras vidas. ¿Quiénes les pagan a los traductores? ¿Quiénes les pagan? ¿O no cobran? Sí, cobran, pastor. Entiendo que es de acuerdo a las, no sé si llamarle iglesias o denominaciones, porque sacan versiones y entonces son ellos quienes costean. Tiene un grupo de personas, de estudiosos que hacen este trabajo y sacan. Por eso hay tantas versiones de la Biblia. Ustedes ven en la portada, en la primera página, dentro de la portada, ahí está. Mayormente en nuestro medio es las sociedades bíblicas unidas. La sociedad bíblica tal, tal y tal. Entonces ellos reúnen fondos para poder financiar los años de traducción que cuesta tener una nueva versión. No es un año, hermanos, son varios años que cuesta sacar una nueva versión de la Biblia. Entonces eso implica un presupuesto muy alto. Y estas sociedades cristianas se financian con ofrendas del pueblo de Dios. Los traductores ganan un sueldo digno porque se dedican a tiempo completo a esta labor. Para imprimir las Biblias es dinero. Tienen grandes imprentas. Entonces, para promocionar de igual manera, para llevar una versión a tal país, tiene que ir en barco, en avión, llegar a la aduana, al aeropuerto, y de ahí viene el proceso de repartición hasta que llega a nuestras manos. Si usted tiene una Biblia en la casa, agradézcale a Dios, porque el hecho de tener una Biblia impresa es el producto de años de trabajo y de miles de dólares que están invertidos en esta gran empresa de traducción. Entonces, cuando alguien dice, no, es gratuito, eso no es así, mis hermanos. Nada es gratuito en este mundo. Ni la salvación es gratuita. Alguien tuvo que pagar el precio. Si a nosotros nos llegó la Reina Valera y alguna versión gratuita, agradezca, porque otros pagaron el precio. Entonces, con esto, mis hermanos, enfatizarles que, volvamos a esa gráfica, miren, que todas estas letras que no entiendo para nada, usted va a decir no entiendo para nada, todas estas letras
En todas estas letras está la inspiración de Dios. Está la inspiración de Dios. ¿Por qué Dios no usó el español para revelar su voluntad? Bueno, en ese tiempo no había el español, pero lo único que puedo decir es la soberanía de él. No usó el mandarín, el chino, no usó otro idioma, usó el griego para inspirar la palabra de él, la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna cuestión? Bueno, si tuviéramos presencial, yo les indicaría el Nuevo Testamento impreso. Yo tengo un Nuevo Testamento en griego. Pastor, ¿usted sabe griego? Sí sé las vocales. Sí sé algo, sí me defiendo. Es una carrera de vida, hermanos. Es muy duro. Es las matemáticas de la teología. Es las matemáticas, hermanos. Cuando Pastor, alguien... a su criterio es más, menos complicado el hebreo. Depende de quién estudie, hermano. Para unos el hebreo es más difícil y para otros el griego. No hay cómo decir, es más fácil o no. ¿Por qué? Porque ambas lenguas ya no se habla el día de hoy. Tenemos que remontarnos a las gramáticas y a lo que se ha ido descubriendo para poder armar un reglamento y poder traducir. Al igual que en el idioma actual, el griego tiene verbos, tiene sustantivos, tiene artículos, tiene oraciones, tiene verbos sustantivados, tiene sujeto, predicado, tiene tiempos. Y es para alguien que ha sido llamado y dedica su vida. Igual que un pastor, igual que un cardiólogo, un ginecólogo, un arquitecto. Si quiere hacerlo mejor, tiene que dedicar su vida. ¿Dónde se estudia esas cosas? ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se estudiará? Seminarios puede ser, En institutos seminarios. teológicos. En seminarios, autoeducación, especialización, como usted quiera llamarlo. Avancemos, mis hermanos. Bien, vamos a hablar del autor. En Romanos 1:1 se nos presenta al autor. ¿Quién fue el autor? Pablo. El apóstol Pablo, el autor de la epístola a los romanos. Pero como podemos ver ahí en el capítulo 16, verso 22, Romanos 16, 22, Pablo se sirvió de un amanuense o de un secretario para escribir la epístola. Yo, Tercio, que escribí la carta, los saludo en el Señor. Y es muy importante entender que en el siglo donde se escribe el Nuevo Testamento, era común usar la asistencia de un secretario. Obviamente bajo el dictado del autor principal.
sí, bajo el dictado del autor principal. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo usó este amanuense llamado tercio, ¿sí? Para escribir. Bueno, vamos a ver datos importantes del autor. El apóstol Pablo, resaltando, tenía la ciudadanía romana. Tenía la ciudadanía romana de nacimiento, no adquirida. Y ser un ciudadano romano tenía privilegios, a diferencia del común de la gente que no lo tenía. Por ejemplo, un privilegio era tener el derecho a un juicio para ser juzgado de alguna falta que haya cometido. ¿Ya? Entonces, en este caso, de los 12 apóstoles nombrados en las Escrituras, junto con Matías, elegido antes del Pentecostés, en Hechos 1, solamente se sabe que el apóstol Pablo era el único que tenía ciudadanía romana. Era un ciudadano romano, con privilegios, con derechos, pero también con deberes, con responsabilidades. Ellos tenían que pagar tributos, tenían que hacer servicio militar. Entonces, este hombre llamado apóstol de Jesucristo era un ciudadano romano. Por ejemplo, en Hechos 22, 25 al 29. Estoy en Hechos 22, 25 al 29. Dice ahí, cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión, ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Cuando el centurión oyó, fue con el tribuno y le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer este hombre, ciudadano romano? ¿Fijarás en el diálogo? Fue entonces el tribuno y le preguntó, dime, ¿en verdad eres ciudadano romano? Y como Pablo respondió que sí, el tribuno se jactó, se burló. A mí me costó mucho dinero adquirir la ciudadanía romana. Pero Pablo le respondió, yo soy romano de nacimiento. O sea, fíjense en ahí el contraste, ¿no? Este hombre, el principal, tuvo que seguir un proceso muy costoso para llegar a ser ciudadano romano. Y aquí este hombre que parece fachoso, así nomás, no le creyeron, por eso no le creyeron. Era era romano de nacimiento, ciudadano romano de nacimiento. Miren. Entonces, esto fue un punto a su favor en la providencia de Dios para hacer lo que él hizo. Vamos a seguir viendo. Otro dato. Fue alumno del rabino Gamaliel, un rabino muy famoso de la época. Fue un estudiante, se instruyó bajo la tutela de este hombre. ¿Sí? Miren ahí dice, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. Estuvo bajo la tutela de Gamaliel, un erudito bíblico de la época, un filósofo de la época, y con él estudió el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Saulo se definía como judío,
nacido en Tarso de Cilicia. En Tarso de Cilicia. ¿Ya? Es otro punto a su favor. O sea que estamos hablando de una persona muy educada. O sea, más de ser un ciudadano romano, el apóstol fue una persona muy educada, muy versada, que sabía el griego, que sabía el arameo, podemos decir sabía latín, aunque la Biblia no lo dice. Pero este hombre tenía una inteligencia muy audaz y por eso tenía, o sea, fíjense, por eso es que 13 libros del Nuevo Testamento son de su autoría. 13 epístolas. Él no tuvo problema en hablar elocuentemente frente a autoridades, frente a filósofos, frente a la gente humilde, común. Él no tenía problemas. Sabía temas de filosofía, el apóstol Pablo. Obviamente, antes de conocer a Jesucristo, él ni se imaginaba, así ni por aquí, como decimos nosotros, que él iba algún rato ser apóstol. Para nada, para nada. Como nosotros tampoco nos imaginamos ser cristianos alguna vez. ¿Sí? Bueno, podemos apreciar, no vamos a detenernos ahí, pero decirles que Hechos capítulo 9 narra la conversión de Saulo de Tarso. Narra su conversión. Y él fue llamado, sí, él fue llamado, siendo el más vil pecador, fue llamado a ser un siervo a quien perseguía. Como podemos ver aquí en Romanos, fue un misionero por excelencia del apóstol. Obviamente no era un deseo meramente humano, sino que Dios de su inicio, y está narrado aquí en Hechos 9, lo apartó, lo llamó para que él fuese predicador de Jesucristo a las naciones. Por ejemplo, en Romanos 15, 19 al 20. Sí, Romanos 15, 19 al 20. Vamos a pedirle al hermano José Casillas, por favor, que nos dé lectura. Ahí está en la pantalla. Romanos 15, 19 al 20. Amén, Observemos pastor. lo que dice Pablo. Dice, y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó todo lo que se llenado del Evangelio de Cristo. Fue así como me esforcé y predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Palabra de Dios. Amén. Miren, tomemos los detalles, hermanos, porque yo también a veces lo he pasado por alto, pero ya con este estudio también le tomé más asunto, ¿no? Fíjense en lo que dice Romanos 15, 19. Él está contando a la iglesia de Roma cómo Dios lo había usado para expandir el evangelio. ¿Sí? Yo prediqué a los gentiles, dice, ¿no? De tal manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico. Ya, esto, si puede subrayar, hágalo. Yo voy a subrayar aquí. Miren. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Todo Buenas lo noches. llenado del Evangelio de Cristo. ¿Sí?
Buenas noches, Pastor Byron. ¿Cómo está mi hermano Gabriel? Yo recién entro a la enseñanza. Estaba haciendo un asunto con mi esposa y recién entro a la enseñanza. Estoy perdido en el limbo, estoy ahorita. Usted mandó ayer un asunto de que las enseñanzas de Pablo, no sé, que leamos y leímos. Eso, yo estuve en Cascales ayer, o sea, estuve fuera de aquí de la casa 2 días. Y con la FIDE estábamos leyendo, con mi cuñada estábamos viendo algo sobre los libros que usted mandó, leyendo. Entonces ahí decía que sobre las enseñanzas de Pablo, ¿no? Yo ahorita le veo que ya está en el versículo 19, ¿no? No. O sea, no estoy comentando los versos, solamente estamos viendo quién fue el autor de Romanos. Ah, ya. No Gracias. estamos comentando verso por verso. Ajá, ya. Bienvenido, mi hermano. Gracias. Ya, tomémosles asunto, Romanos 15, 19. Tomémosles asunto aquí porque, miren, a ver, pregunta, ¿en cuántos lugares predicó el apóstol Pablo? ¿En qué extensión geográfica logró predicar el apóstol Pablo como misionero de Jesucristo? Entonces, él dice, o sea, digamos, de un plumazo, está diciendo que él predicó desde Jerusalén hasta Ilírico. Desde Jerusalén hasta Ilírico. Y dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado. O sea, bueno, quizás es un superlativo, no una exageración, pero obviamente él predicó. Vamos a ver los lugares. Pastor, es un mapa. Gracias, Pastor. Eso está pidiendo. Ya. Yo les envié al grupo este mapa, ¿no? Ya, miremos. Aquí tenemos España, la actual España. Acá abajo está, a ver, un poquito más pequeño. Bueno, acá está África. Acá tenemos Rusia, China. Y al otro lado estamos nosotros. Miren. Tenemos el famoso mar Mediterráneo, que siempre que vamos a la geografía bíblica, lo vamos a ver. El Mar Rojo. Y tenemos aquí el Mar Negro, el Mar Adriático, el Mar Tirreno. Por aquí se pierde la isla de Patmos, pero bueno. Pablo, ¿qué dice? Yo prediqué desde Jerusalén. Miren aquí. Estoy señalando. Desde Jerusalén hasta Ilírico. Fijarás desde aquí, fue por todos estos sectores hasta Ilírico. Ilírico es este sector, mis hermanos. Aquí era antes Yugoslavia. También fue por la isla de Chipre, por la isla de Creta. Entonces él le cuenta a la iglesia en Roma que Dios le usó para predicar desde Jerusalén, aquí, hasta Ilírico. Miren, hasta acá. Hasta ese sector. Obviamente, hermanos, él lo resume en apenas una frase, ¿no? Y nos está diciendo que todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, uno puede decir, bueno, qué lindo que predicó, y claro, qué lindo que predicó. Pero ¿cuánto le costó padecer por el nombre de Jesús? ¿Ya? Entonces, fue un misionero por excelencia. Dios le usó.
Y digamos que en términos humanos, no conforme con eso, quería más. En términos humanos, ¿no? No conforme con eso, quería seguir extendiendo el evangelio a más lugares. ¿Y cuál era su próxima visión misionera? Aquí está. Hermano Gabriel, que nos lea ya, por favor. Romanos 15, 23 y 24. Pero como me queda más tarea pendiente en estas regiones y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos ahora que vaya a España. Espero verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con mi viaje luego de haber disfrutado de su compañía. Pastor, él tenía el propósito de ir a visitar la congregación en Roma, pero se detuvo por la ofrenda que se había levantado entre el pueblo gentil para Jerusalén. Sí. Y él no pudo ir y prefirió levantar la ofrenda y llevar en persona esa ofrenda. Ujú. Muy bien. Y hay todo lo que usted nos muestra en los mapas, ¿cómo es? Esos caminos había construido Roma, eran caminos y por eso de ahí nace ese dicho, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, todos esos caminos había andado Pablo y el objetivo de él era Roma. Así es. Aunque Él no hizo misión ahí. aunque estábamos conversando con mi cuñada y que él no inició ahí ningún grupo, Ujú. sino que personas que habían oído de él, que habían sido enseñadas por él, se encontraron en ese lugar, en Roma, y comenzaron a levantar un grupo. Pero él sí tenían conocimiento de Pablo y Pablo sí les conocía. A distancia y justamente, o sea, lo que les digo a mis hermanos, que fue un misionero por excelencia, o sea, no conforme con eso, como les acabé de decir, él tenía la visión de ir a España. Volvamos al mapa. Él predicó desde Jerusalén, todos estos lugares, hasta Ilírico, es en esta parte. Pero él quería ir de pasadita por la iglesia de Roma para recibir apoyo y lanzarse a España. Imagínense, hermanos. Y si él hubiese vivido 1000 años más, se hubiese lanzado a América. ¿Qué dice? Todo el mundo conocido de ese entonces. No hubiese sido Cristóbal Colón el que descubrió América, sino el apóstol Pablo. Estoy exagerando, ¿no? O sea, pero vemos la pasión que tenía para que la gente conozca de Dios. Pastor, una pregunta. Ujú. Cuando usted acabó de leer y nos menciona el Evangelio, o sea, él era encargado de llevar el Evangelio. Y como vemos qué tanto se extendió él eso y a cuántos predicó, entonces debería ser un motivo para nosotros, primero, examinar qué involucra la palabra evangelio, porque oímos evangelio y nos viene ciertas ideas dadas o nos limita. Y también, entonces, si él tomó tiempo para ir a tantos lugares, ¿cuáles eran sus enseñanzas? Porque se menciona de él en Primera de Pedro, no recuerdo bien la cita, que sus doctrinas han sido por los indoctos, por los que no escudriñan, han sido torcidas. Y muchos comentaristas dicen que si Pablo se levantaría, se jalaría los pelos oyendo decir
lo que él, de sus cartas, lo que él no dijo. Ya. Mi hermana, a ver, quién no ha leído durante estos 2 años de curso? A ver, Tatiana, hermana Tatiana, ¿estás ahí? No está. Hermana Mónica, por favor. Ahorita acabó y dice al baño. Ah, Sí. ah, es usted mismo. Pensaba que estaba en otro celu. A ver, hermana Fidelina, por favor, denos lectura y lo que está de verde es una referencia que lo tomo literal, hermanos. Ya, pastor. Ya, por favor. Más que cualquier otro individuo, Pablo fue responsable por el esparcimiento del cristianismo a lo largo del Imperio Romano. Él hizo 3 viajes misioneros por gran parte del mundo mediterráneo, predicando incansablemente el evangelio que él en un tiempo buscó destruir. Ujú, Cita Hechos 26:9. exacto. ¿Qué opina mi hermana Fidelina de eso? Me parece. Que, o sea, Pablo es un ejemplo, yo digo en mi persona inalcanzable, ¿no? Porque el misionero como él no he escuchado de nadie más que sea así, al menos en lo que estamos estudiando de la Biblia. Y pues, pastor es un ejemplo a seguir, ¿no? Compartir el evangelio. Perdón que interrumpa, dicen el Moisés del Nuevo Testamento. Ya, Pablo fue el es Moisés una del Nuevo Testamento. comparación. Ok. Miren, hermanos, Dios capacita a cada creyente de una determinada manera. Y lo que podemos ver en él es lo que siempre hemos dicho, ¿no? O cuando estamos animando a alguien, le citamos este texto. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo pudo soportar tantas penurias, dolores de cabeza, angustias y todo cuanto podemos imaginarnos? La respuesta está ahí. Dios lo capacitó para tener una gran fortaleza en su vida y poder afrontar y seguir cumpliendo con lo que Dios le había llamado a hacer. Otro punto también es que 1 Corintios 15:9, hermano Alfredito, ¿puede leernos ahí, por favor? 1 Corintios 15:9, ¿está ahí? El micrófono tiene que... Ya, ahí está. 15:9. Sí, 15:9. Primera de 15:9 Corintios dice 15:9. así, Ajá. porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ya. Y eso se llevó hasta la tumba, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser posible que un vil pecador sea puesto en el lugar hasta donde llegó el apóstol? Y la respuesta la da la epístola, ¿no? Bueno, varios versos, pero este texto es pepa, como decimos, clave. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mi hermano, ¿dónde está? Pues, hermano José, por favor. José Casillas. Ahí está, Romanos 5:8.
¿Puede leerlo, mi hermano? ¿Sí está? A ver, pastor. Ya. Dicen, pero Dios nuestro, su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Exacto. Cada vez que vamos avanzando en la lectura y estudio y análisis de cada verso de Romanos, lo que podemos ver también es la vida del apóstol Pablo expuesta ahí, porque solo en términos de gracia y misericordia se explica el llamado que Dios le hizo a este hombre. Por eso él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Cristo. Le hice daño. ¿Sí? Pensaba que te agradaba a ti, pero he estado yendo contra ti. O sea, qué bruto. Como decimos que shuncho. O sea, estaba tan enraizado en eso, pero Dios tuvo compasión de mí. ¿Sí? Entonces, solo como una referencia para, ya estamos por terminar, Primera de Timoteo, por favor lo lee usted aparte. Ya lo hemos leído, pero los que no les compartimos, ¿no? Primera de Timoteo 1, del verso 12 al 17. Primera de Timoteo 1, del 12 al 17. Ahí él expone que solamente es por la misericordia de Dios. Bueno, de él podemos hablar mucho, hermanos. Es un capítulo aparte realmente la vida de él. Pero lo que podemos decir es que también terminó la carrera dada por Dios. Terminó la carrera dada por Dios. Segunda Timoteo 4, 6 al 8. Yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y está reservado para mí la corona de Dios. Entonces, lo que podemos ver aquí, ya Pablo está bordeando los 65 años de edad, 64 años de edad, y tenemos aquí a este hombre que pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Preguntas, mis hermanos. Hermana Susana, ¿alguna pregunta? Por favor, hermanos, revisen los materiales que se envía ahí en el grupo WhatsApp. También les mandé 2 videos ilustrativos sobre Romanos, una explicación ilustrativa con dibujitos. Y también les estoy enviando como pequeños párrafos que explican de algo concreto del estudio que estamos. ¿Sí? No muy extenso porque no saben leer. Sí, entonces solo pongamos pequeñitos para que lean. Pastor, una preguntita. Sí, mi hermano. Lo que pasa es que yo no estoy todavía ingresado al grupo, creo. Y yo no sabía nada de eso y estoy como perdido, digamos, porque no sabía nada que hay que hacer y nada de eso. Ah, ya. A ver, deme su Como número. voy a trabajo y ya no hice nada prácticamente. Deme su número para... El número es 098. Un ratito. Tengo un cuaderno, yo no sé de quién es esto, pero voy a anotar. 098 068 068 086. José Casillas, ¿no? Sí, José Casilla, ahí me pone. Por favor, pastor, le agradezco. Ya le envío el material que hemos enviado, ¿ya? Ya, listo, pastor, gracias. Ya. Bueno, tenga el deseo de aprender. Bueno, por favor, ya de aquí, hermanos, Dios mediante, nos vemos
el próximo martes, ¿sí? Les voy a enviar una pequeña tarea. Si quiere hacerlo, lo hace, y si no quiere hacerlo, también lo hace. Sí, es una tarea nada del otro mundo, ya, y vamos a ver qué responden, sí. Eso, mis hermanitos. Entonces, lean los materiales y pues subraye si tiene alguna pregunta. Verán, el material no es para que esté ahí guardado. Desen un tiempo, mis hermanos, y lean. Lean, el hermano Gabriel dice que ha estado leyendo con la hermana Pide, la esposa. Y lean, hermanos, ¿sí? Justamente es para que haya retroalimentación. Si usted no entiende algo o le pareció algo que parece que es falsa enseñanza, dígalo, o sea, no, aquí estamos para aprender, hermanos. Nada más, mis hermanos, hemos terminado este tiempo, se nos fue rápido, la selección empató, ¿qué más? La gasolina está a 2.50, la electa, etcétera, etcétera. Vamos a despedirnos, hermanos, y por favor, si pueden prender las cámaras, es una sugerencia, un pedido del hermano Hugo. Al inicio pidió que les diga que prendamos las cámaras porque de repente esté yendo por el bus o no sé, y ya les reconoce y les va a dar una ofrenda, hermanos. Sí, entonces pilas. Listo, mis hermanos, entonces vamos a orar y pedimos, por favor, hermano Edison, despídanos en oración. Damos las gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos presentes, esperando, Dios, que en su santa voluntad, Señor, usted pueda bendecir, Señor, a los hermanos en sus necesidades, de pronto en sus enfermedades, Señor, que usted extienda a usted, Señor, sus brazos para que pueda sanar sus dolencias, sus enfermedades, Señor, para que usted pueda proveer de alimentos en sus mesas, Señor, para que usted pueda brindarles la ayuda que de pronto ellos estén necesitando, Señor. Le pedimos, Dios, también por la salud del pastor Byron Poma, para que usted, Señor, lo siga, Señor, sanando de su problema que tiene, Señor, y que cada día se ponga mejor y pueda, Señor, preparar estos estudios que da a nosotros, Señor, cada semana, Señor. Queremos también, Dios, pedirle por la violencia que azota nuestro país, por todas las muertes que hay ahora. Ya no se salva a nadie, Señor, ya son niños, mayores, mujeres, ya es de toda edad y ya no hay compasión, Señor, pero su palabra dice que el amor de muchos se enfriará, Señor. Pero sin embargo pedimos por todas estas personas para que sea usted que toque el corazón de ellos y se puedan arrepentir de lo malo que están haciendo, Señor, porque todavía, mientras abran sus ojos, hay una esperanza de vida, Señor. Por eso le rogamos y le pedimos por cada una de esas personas que hacen el mal, Señor. También pedimos por los que están en los hospitales, Señor, atravesando por diferentes enfermedades. También por las personas que están necesitando un trabajo, Señor, para que puedan llevar el sustento a sus hogares. Sin más, Señor, que pedir, sino que conforme a su santa voluntad, Señor, que usted nos pueda conceder esas peticiones de nuestro corazón, no porque lo merecemos, Señor, sino por el sacrificio que hizo su Hijo amado en la cruz del Calvario, Señor. Todo esto lo pedimos, lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 El Señor nos bendiga, mis hermanos. Cuídense. Amén. Buen fin de semana. Pasen bien. Nos vemos el martes. Hasta luego, pastor. Hasta luego, mis Gracias. hermanos. Pasen bien. Hasta el martes. Hasta el martes.